tus pies y allí descansar. Es una mañana con Jesús. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes. Agradezco a Dios el privilegio de poder estar en esta oportunidad nuevamente gozando de su bien y de su misericordia. Pues me acompañan todos los días, como dice la Escritura, y a usted también le acompaña. Qué bueno que se haya tomado este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y que usted haya reservado pues en este día de reposo un tiempo para poder estar con nuestro Padre. Creo que eso es lo más importante, que todo creyente pueda buscar de Dios y llenarnos de fe al escuchar su palabra. Por favor, acompáñenme en una breve oración para que en este servicio dominical de Iglesia Remanente de Quetzaltenango sea Dios el que hable a nuestros corazones. Así es que te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu voluntad, Señor, es agradable, es perfecta, Señor, para cada uno de nosotros. Hoy nos presentamos delante de ti sabiendo que tú estás presente, Señor, y que tus palabras son vida. Ayúdanos, Padre, a poder retener esa palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Y damos gracias, Señor, porque nos dejaste esa lumbrera para nuestro camino, para que no nos apartemos de él. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que podamos caminar en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hace mucho tiempo recuerdo que tuvimos un viaje bastante bonito con mi familia. Estoy hablando quizás hace más de 15 años aproximadamente. Pues fuimos a ese lugar donde es un paraíso para cualquier niño y también para cualquier adulto, porque creo que uno se la pasa bien también. Y en ese tiempo mis hijos tenían 8 años, el mayor, y el menor tenía 5 años. Nosotros no viajamos solos, nos acompañó otra familia y ellos también tenían 2 hijas. Pues la verdad que tengo recuerdos muy buenos de ese viaje y lo disfruté muchísimo. Pero también recuerdo que hubo un momento un poquito, pues, incómodo, podríamos decir así. Incómodo porque Dios nos dio la oportunidad de poder visitar los 4 parques temáticos de Disney. Y yo sabía que en cada uno de ellos había muchas souvenirs, muchos juguetes y peluches que a mi hijo le podrían parecer atractivos. Pero en medio de nuestras posibilidades con mi esposa nos pusimos de acuerdo. Y antes del viaje le dijimos que solamente podíamos comprarle un juguete en cada parque. No un juguete por cada atracción de cada parque, si no serían muchísimos. Y no podíamos, honestamente. Pero cuando ya estábamos ahí, nuestros valores eran otros y los de la familia de mi amigo, pues ellos definitivamente quizás tenían más posibilidades. Y en cada juego que sus hijas salían, él les compraba juguetes. O en cada tienda que encontraba, o en muchas de las tiendas, mejor dicho, de cada uno de los parques, él entraba y compraba pues playeras, pues peluches, souvenirs y diferentes tipos de cosas. Y mi hijo, notando la diferencia, pues se puso triste. Mi esposa y yo notamos que estaba triste, entonces ella se tomó un tiempo y se lo llevó aparte. Y estando aparte le dijo: Juan Diego, tienes que aprender a ver también hacia abajo. Lo que hoy tú estás viviendo es extraordinario. Es un privilegio que puedas estar aquí. Muchos niños quisieran estar en tu lugar, pero no pueden. Simplemente sueñan con venir algún día, pero tú ya estás aquí. Así es que tienes 2 opciones. Una opción es que disfrutes este viaje y la pases muy bien. Y la otra opción es que te pongas tristes y que no lo disfrutes. Es tu decisión. Pero yo te aconsejo que escojas ser feliz en este lugar. Y también trata de escoger el juguete en la atracción que más te gusta. Bueno, eso fue lo único que le dijo a nuestro hijo. Y la situación cambió. Él disfrutó, no solamente él, sino que también mi hijo pequeño, los 2 estaban ahí, de ese hermoso viaje que Dios nos permitió experimentar. Hace unos días precisamente mi esposa le hablaba
a mi hijo mayor acerca de esta experiencia y le contaba cómo en ese tiempo el haber puesto límites a nosotros nos había permitido poder ir en otras oportunidades a ese mismo lugar con ellos. Y que también nos había permitido a nosotros poder ahorrar y tener el dinero para apoyarlo a él en sus estudios, en su carrera, y donde actualmente ahora está trabajando, está estudiando en el extranjero, por esos límites que nosotros establecimos. Y hoy quiero hablarle de algo que tiene que ver no solamente con nuestra manera de formar a nuestros hijos, sino que también, sobre todo, tiene que ver con nuestro comportamiento como hijos de Dios. Porque todos nosotros, todos ustedes que me están escuchando que son creyentes, tenemos un Padre extraordinario. Tenemos un papá a todo dar, como decimos en ocasiones. Y precisamente hoy quiero hablar de un mensaje al cual yo le titulé Hijo consentido o Hijo de papi, si usted quiere. Cuando nosotros escuchamos esta expresión hijo de papi, usted ya sabe de qué estamos hablando, que significa un hijo precisamente consentido. Un hijo que lo tiene todo. Un hijo mimado, que tanto su padre como su madre le dan todo lo que él quiere. Un hijo de papi entonces es una persona que está acostumbrada a tenerlo todo. Solo truena sus dedos y le dan todo lo que él pide. Ese es un hijo de papi. Pero ser un hijo de papi o ser un hijo consentido no es sinónimo de ser un hijo bien educado. No es sinónimo de ser un hijo disciplinado. No es sinónimo tampoco de ser un hijo obediente, sino es todo lo contrario. Pero ¿qué piensa nuestro Padre acerca de un hijo consentido? Y por favor acompáñenme a la Escritura. Y vamos a leer unos versículos en Proverbios 29, 14. Creo que esta versión, la que le voy a leer, es Reina Valera 60, la que la mayoría de ustedes tiene. Proverbios 29, 14. Y dice así la Escritura: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tarde o temprano, un hijo consentido será motivo de vergüenza. Pienso que no solamente para la madre, sino también para el padre. Eso siempre va a ser así. Y si usted lee también un proverbio, el 4.3, específicamente en Proverbios 4.3, ahora la nueva versión internacional, dice así: cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, dice. Cuando era el niño consentido de mi madre. Bueno, este versículo último que leímos de Proverbios 4.3 nos aclara quién es el responsable. Y eso a mí me deja un poquito más tranquilo, porque si usted se da cuenta, pues la responsable de un hijo consentido es la madre. Qué alivio saber que no somos nosotros los varones. Qué bueno que los varones que me están escuchando hoy pueden celebrar. No, es una broma. Yo creo que es responsabilidad de ambos, tanto de padre como de madre, crear un hijo consentido. Pero también hay un mensaje muy interesante en un libro que es histórico de ese tiempo, pero que no fue aceptado dentro del canon de la iglesia, del canon bíblico de la iglesia protestante. Este libro es el libro de Eclesiástico, no vale la pena mencionar qué capítulo o versículo, pero dice este concepto que es bastante interesante: caballo sin domar, caballo violento, hijo consentido, hijo insolente. Lo vuelvo a repetir: caballo sin domar, caballo violento, hijo consentido, hijo insolente. ¿Acaso no es verdad que los hijos consentidos con el tiempo van desarrollando una actitud como de emperador? Es más, hay un síndrome precisamente de eso en psicología, el hijo emperador. Es un hijo que todo cree que se lo merece, pero también es un hijo que en algún momento puede ser violento y puede ser insolente con sus papás cuando no les dan lo que ellos piden, cuando no les dan lo que ellos quieren. Y he sabido incluso de muchos hijos consentidos, muchos hijos de papi, que hasta amenazan a sus padres, los golpean. Así sucede si alguien llega a crear un hijo consentido. Puede llegar un momento donde pueden ellos ser tan violentos que cuando no se les da lo que piden, ellos pueden lastimar a sus papás. Es algo lamentable y triste. ¿Consentir qué es? Consentir es aprobar
es autorizar que una persona haga una cosa y no ponerse a que lo haga. Eso es consentir. Cuando un padre y una madre consienten a su hijo, simplemente ellos están aprobando, están autorizando que su hijo haga las cosas que hace y no hacen nada al respecto. Alguien dijo en algún momento, no hay hijos malos, lo que hay es malos padres. Y tiene razón. Creo que los hijos son resultado de la educación en casa. Hay malos padres y los malos padres pues hacen o educan hijos de papi, hijos consentidos. Pero ¿podrán haber también padres buenos y que aún así haya personas que se comportan como hijos consentidos? Esa es la pregunta que yo me hacía en algún momento. Y pienso que quizás en el mundo no. Pero hace unos días me hacía nuevamente la misma pregunta. ¿Acaso nosotros, como hijos de Dios, como hijos de ese excelente Padre que tenemos, podemos comportarnos como un hijo consentido? ¿Usted qué piensa? ¿Será posible eso? ¿O será posible también que Dios es un Padre consentidor? ¿Alguien que aprueba todas las conductas de sus hijos? ¿Será que nuestro Padre es un consentidor? ¿Será así? Pues la respuesta a la primera pregunta es sí. Definitivamente pueden haber hijos de Dios, creyentes como usted y como yo, que nos comportamos como hijos de papi, como hijos consentidos. Y la segunda respuesta a la pregunta de que si Dios era un Padre consentidor, definitivamente no. Nuestro papá no es consentidor. Creo que nosotros en muchas ocasiones llegamos a pensar que Dios es un Padre consentidor, que nos consiente en todo, que Él aprueba todas nuestras conductas. Pero esto nos traerá consecuencias tarde o temprano a nuestras vidas. Y muchas veces creemos que porque Dios es amor, entonces Él nos complace con todo lo que nosotros queremos y nos va a dar todo lo que hay en nuestro corazón. Y no es así, porque no todo lo que hay en nuestro corazón necesariamente está de acuerdo o está alineado a la voluntad de nuestro Padre. Y Dios es un Dios de principios y es fiel a su palabra. Y en su palabra dice que la paga del pecado es muerte, que la paga de la desobediencia es muerte. Así de sencillo. Sí, claro, nuestro Dios es amor, pero nuestro Dios también es un fuego consumidor. Nuestro Padre es un Dios de justicia también. Por supuesto, no estoy negando con esto que Él no nos ama. Claro, nos ama profundamente. Su amor no tiene límites, tanto así que entregó a su único Hijo para que nosotros hoy pudiéramos obtener o gozar de esa salvación. Pero Él no es un papá alcahuete, como decimos acá en Guatemala. Él no es un papá que va a estar chinchineando al hijo que hace lo malo ante sus ojos. Jamás. Así que hoy quiero mostrarle 3 características que tiene un hijo consentido. 3 características que tiene un hijo de papi. Ahora ya leímos en la Escritura que es más un hijo de mami, en todo caso. Pero para mí definen el carácter de este tipo de hijos. El carácter de un hijo consentido. Espero que usted no tenga ninguna de estas cualidades. Así es que vamos con la primera de ellas. La primera es que un hijo de papi es egoísta y solo piensa en sí mismo. Un hijo de papi es egoísta y solo piensa en sí mismo. Hace poco estudiamos en Palabra con Café para Hombres, y por cierto, hago un paréntesis, invito a todos los varones que me están escuchando para que puedan conectarse con nosotros todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. Los varones de la casa nos reunimos a través de la plataforma de Zoom y compartimos la palabra. Es un tiempo interesante, bueno para edificación de nuestras vidas, así es que acompáñanos. Pero precisamente en una de esas reuniones estudiamos la historia de Jacob y vimos cómo este varón, Jacob, el patriarca, o uno de los patriarcas mejor dicho, no el único, era el preferido, era claramente el hijo consentido de su mamá Rebeca. Dice la Escritura que después de la concepción, dentro del vientre de la madre había una lucha, había una contienda entre los 2 hijos. Esta mujer tenía dos hijos dentro de su vientre. A uno le llamó Jacob, le
precisamente el hijo consentido, y el otro era Esaú. Y tanto eran las molestias de esa madre que dice que en algún momento pues ella se quejó y olvidó que había sido estéril y que ahora, gracias a un milagro de Dios, pues ya estaba embarazada, pero lo olvidó. Y ella dijo estas palabras específicamente: si esto va a seguir así, en otras palabras, si estos niños me van a seguir molestando acá, yo mejor prefiero no seguir viviendo. Esas fueron las palabras de esta mujer. Entonces dices que buscó a Dios en oración, y él advierte que dentro de su vientre, o mejor dicho, le da una explicación, hay dos naciones, hay dos pueblos. Y que el mayor iba a servir al menor. Dios se anticipa y deja de entrever que la promesa iba a ser para el hijo menor y no para el hijo mayor. Pero más adelante, estudiando la vida de esta familia, dice que Rebeca amaba más al hijo pequeño, amaba más a Jacob. Y vemos claramente, cuando usted lee toda la historia en el libro de Génesis, usted puede leer en los primeros capítulos, pero no los primeros, aproximadamente el capítulo 24, 25 y 26 en adelante, la historia acerca de Jacob. Pues esta mamá amaba mucho a Jacob, y su amor le cegaba tanto que incluso ella aprobaba, ella consentía actitudes que no eran correctas, valores que no eran correctas. Y no solamente los consentía, sino que ella también planificaba, era la autora intelectual. Fue ella quien ideó cómo podía su hijo engañar a su papá para obtener la bendición del primogénito. No voy a quedarme en los detalles, pero usted recordará que primero le puso piel de carnero para que pudiera imitar la piel de su hermano, que era velludo y él no lo era. También ella preparó el guiso para que se lo pudiera entregar a su papá. Al final consiguió su cometido, engañó a su esposo, y su esposo Isaac bendijo al hijo menor, bendijo a Jacob. Pero luego también sucede que cuando el hijo mayor Esaú se da cuenta, se entera de que ya la bendición le había dado a Jacob, se molesta tanto que él entonces lanza una amenaza que la escucha su mamá y dice: cuando muera mi papá, yo voy a matar a mi hermano. Entonces su mamá preocupada, Rebeca preocupada, idea otro plan, otra excelente idea para poder engañar a su esposo. Obviamente esto no se lo aconsejo a las mujeres que me están escuchando. Escuchó las amenazas y trama un nuevo plan. Y se le ocurre mandar a su hijo con su familia, con su hermano Labán, a la tierra de Harán para conseguir esposa. Pero esta es la manera en que ella lo hace, nuevamente tratando de engañar a su esposo, no siendo honesta. Y se queja entonces Rebeca de las esposas de su hijo mayor Esaú. Le dice Rebeca a Isaac, en Génesis 27, 46, si usted quiere que lo lea directamente de la Biblia, dice: estas mujeres hititas me tienen harta, me tienen cansada, me han quitado hasta las ganas de vivir. Y si Jacob se llega a casar con una de estas hititas que viven en este país, más me valdría morir. Mejor no quiero ni vivir sabiendo que se puede casar con una de estas mujeres. Y sí, dijo Isaac, muy noble, cayó en el engaño, bendijo a su hijo y lo mandó lejos. Era una constante entonces de su mamá quejarse de esa manera: mejor prefiero vivir. Cuando tenía sus dos hijos y no podía quedar embarazada, digo, prefiero mejor no tener vida. Y ahora decía exactamente lo mismo, deseando la muerte, y logra una victoria, para ella, según ella, una victoria. Engañó a su marido, pero también, tristemente, sería una derrota para esta mamá, que amaba tanto a este hijo, y esa sería la última vez que lo vería, porque en la Escritura no se registra un encuentro de su mamá nuevamente con el hijo consentido. Jacob entonces sale de su casa, y en el camino, cansado, se duerme en medio de la nada, en cierto lugar, dice la Biblia, se acuesta pone su cabeza sobre una roca, y Dios entonces en ese momento muestra su misericordia, su gracia, ese regalo inmerecido de manifestarse aún en aquel que estaba en pecado, aún en aquel hijo que había engañado a su padre. Se manifiesta a Dios de esa manera y le habla a través de un sueño a Jacob. En ese sueño usted recordará que este varón vio una escalera donde descendían y subían ángeles. Al final de la escalera también estaba Dios, y es Dios que en resumidas cuentas le dice a este varón y le confirma que estaría con él. Yo estaré contigo, yo te voy a traer de regreso a esta tierra, yo te voy a proteger,
yo te voy a hacer prosperar. O sea, Dios le estaba diciendo que le iba a ayudar en todo. Ahora sí, por favor, le voy a pedir que me acompañe a la promesa que entonces Jacob al despertar ya se cuenta que precisamente había estado en un lugar donde Dios le había hablado. Hace una promesa. Pero esta es la promesa que hasta ese momento era un hijo consentido. Era un hijo que lo tenía todo. Era el hijo de mami, en este caso. Era el hijo de mami. Y hace una promesa, la promesa de un hijo de mami. Es interesante. Por favor, acompáñenme a Génesis 28, 20. Y dice la escritura: luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Luego en el 22, Génesis 28, 22 dice: y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¿Cómo responde Jacob entonces a ese sueño, esa visión que Dios le dio? Si me acompaña, si me protege, si me da alimento, si me regresa sano y salvo, si me da lo que yo quiero, si me da lo que Él me prometió, así es un hijo consentido, cree que todo se lo merece, entonces condiciona a Dios, entonces, solo hasta entonces será mi Dios. Y solo hasta entonces le voy a dar mi diezmo, la 10ª parte de todo lo que Él me va a dar. Así se comportan los hijos consentidos. Así se comportan los hijos de papi y de mami, de esa manera. Son egoístas y solo piensan en sí mismos. Primero es Él y por último es Él también. Es más importante lo que Él necesita que lo que los demás necesitan. Para Jacob era más importante en este momento, primero que Dios le cumpliera y luego Él lo haría. Creo que muchos de nosotros como cristianos, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, actuamos de igual manera, así que no estemos juzgando a Jacob. Hemos conocido el amor, hemos conocido su misericordia, hemos conocido su gracia a través de Jesucristo, pero somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros mismos. Solo pensamos en lo que Dios nos pueda dar. Solo buscamos sus beneficios y lo condicionamos. Si Dios me da lo que yo pido, entonces yo le voy a diezmar, yo le voy a dar a Dios. Muchos hacen eso, ¿sí o no? Tal vez usted de los que me está escuchando hace eso. Si Dios me bendice, entonces voy a dar mi Dios. No. Es al revés. Un hijo amado, un verdadero hijo de Dios, primero le da a Dios. No condiciona a Dios. Eso hace un verdadero hijo. Pero el hijo de papi, el hijo consentido, no. Primero condiciona a Dios. Así es que esta es la primera característica de un hijo consentido, que es una persona egoísta y primero es él y no piensa en los demás. La segunda cualidad que tienen, solamente son 3. Espero que me pueda escuchar hasta el final. Un hijo de papi espera que otros hagan lo que él debe de hacer, ¿sí? Un hijo consentido espera que otros hagan su trabajo, que otros cumplan con su responsabilidad antes de lo que él debe hacer, honestamente, que es su responsabilidad. Él está acostumbrado a que sus padres, a que toda su familia le hagan todo. No tiene ninguna responsabilidad el hijo de papi. Y a la larga se convierte en una responsabilidad para los papás, en una carga para los papás o para el resto de la familia. Recuerdo en una ocasión de una madre que se quejaba con nosotros, con mi esposa y conmigo, acerca de la conducta de su hijo. Se quejaba de que él tenía malas amistades, se quejaba de que él usaba el dinero para comprar licor, se quejaba que venía a largas horas de la noche tomado, se quejaba que incluso ella creía que consumía drogas, y se quejaba de muchísimas cosas, pero para todas esas cosas se necesitaba dinero, obviamente. Esa clase de amigos lo buscaban a él porque sabían que tenía dinero.
Y luego nosotros le dijimos, bueno, pero ¿y cómo consigue todo ese dinero? Porque él no trabajaba, era un joven en ese tiempo. No, lo que pasa es que yo le di una extensión de mi tarjeta de crédito. Obviamente con la tarjeta de crédito que su misma mamá le había dado, con esa tarjeta, él compraba todas estas cosas. Él se daba este tipo de vida. Era una mamá que consentía a su hijo, que aprobaba, que autorizaba que él destruyera su vida. Qué ironía, ¿verdad? Pero así son los hijos consentidos, así son los papás consentidores. En Latinoamérica es muy común que los jóvenes no asuman su responsabilidad en el hogar. Son muy pocas las obligaciones que ellos tienen, honestamente, en el orden, en la limpieza. Y es un peligro, porque eso es una receta para que el día de mañana nosotros tengamos adultos irresponsables, hijos de papi irresponsables. Yo le aseguro que usted conoce a más de alguien así. Pero en cambio en otras culturas, como la cultura japonesa, desde muy pequeños a los niños se les dan responsabilidades. Casi que desde los 5 años ellos empiezan a aprender que tienen responsabilidades dentro del hogar. Tienen que tender su cama, tienen que arreglar su cuarto, tienen que ordenar la habitación y ayudar en el lavado, secado de los platos. Incluso en vida donde los niños ayudaban a llevar la basura, también les dan la responsabilidad de su higiene, de su cuidado personal, y poco a poco le van soltando más responsabilidades. Lo van disciplinando de esta manera hasta formar su carácter. El carácter de un hijo amado, no de un hijo consentido, que son dos cosas totalmente diferentes. En una ocasión, en el último mundial creo yo, recuerdo que hubo una imagen muy interesante acerca de precisamente de estos japoneses que después del partido de su selección se puede observar como ellos estaban aún en el estadio. La mayoría de la gente se habían ido, seguramente todos los latinoamericanos, los chapines ya se habían ido de ese partido, si es que había alguno ahí presente, pero solamente estaban todos los japoneses. ¿Y cómo sabemos que son japoneses? Pues usted mejor que nadie los reconoce, sabemos cómo son ellos, físicamente su rostro lo delata. Pues cada uno de ellos tenía una bolsa en su mano y estaban recogiendo no solamente la basura, quizás probablemente que ellos tiraron, sino que también la basura de los demás. ¿Y por qué lo hicieron? No era su trabajo, simplemente es parte de su carácter. Ellos entienden que es su responsabilidad también el cuidar y servir a los demás. Así es que en el ámbito espiritual, como hijos de Dios, nosotros también nos acostumbramos a que sean otras personas las que carguen con nuestras tareas, las que carguen con nuestras responsabilidades. Sí, es más ligero caminar así, obviamente, ¿verdad? Si uno no tiene nada que hacer y siempre hay un par de, bueno, eso es una expresión aquí en la familia, perdón, un par de burros que están ahí detrás de él ayudándolos, pues obviamente es mucho más fácil así la vida. Pero como cristianos, nosotros debemos ejercer nuestras responsabilidades como creyentes, ¿sí? Como personas, no solamente como cristianos, como personas. Nosotros tenemos que hacernos responsables, cumplir con nuestras obligaciones. Y como hijos de Dios, debemos cumplir con nuestras disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? Usted creo que ya las conoce muy bien, pues. Pero se las voy a mencionar. La oración, el ayuno. ¿Qué más es una disciplina espiritual? La adoración. La lectura, la meditación en la palabra. Y también el diezmar, también el ofrendar. Eso le dolió un poquito a los que son codos. A mí me dolía antes, ya no más. Pero muchos no las ejercitan. Muchos no cumplen con esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque se comportan como hijos de papi, como hijos consentidos. Ese no es mi problema. Que oren otros, que ore mi esposa. Dice a veces el esposo, que ore mi esposa, ella busca de Dios, que ore mi esposa por mí. O que oren los hermanos de la iglesia, ellos hacen sus reuniones. Que oren ellos por mí, yo necesito que oren, ¿sí? O que ore mi pastor, que ore el líder de la iglesia. Para eso está la iglesia, pues. Para eso doy mis ofrendas, para que oren, por lo menos que oren por mí. No, es tu responsabilidad orar. Es tu
Es tu tarea. Es la tarea de cada uno de nosotros. No es la tarea de los demás, es nuestra tarea. Nosotros somos los obligados a orar, y a buscar, a indagar, a tener comunión con nuestro Padre. ¿Sí? Es tarea de todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son el cuerpo de Cristo? Todos los creyentes, todos los discípulos de Jesucristo. Usted mejor dicho, le estoy señalando, y yo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que cumplir con esas disciplinas espirituales. ¿Sabe? En este tiempo de COVID ha servido para que muchos las ejerciten y se pongan en forma. En estos 6 meses ya han tenido muchísimo tiempo, más tiempo al menos que el que antes tenían, ¿sí? Porque han pasado más tiempo en su casa y quizás empujados por el amor de Dios o por el temor también a las circunstancias, o tal vez empujados por la búsqueda de una esperanza o de protección o de provisión, ¿verdad? De la preocupación de esta pandemia, pero no importa los motivos, han ocupado este tiempo para desarrollar esas disciplinas espirituales. Ahí están orando fervientemente, intercediendo, indagando, buscando, leyendo la palabra. Qué bueno por esos hermanos, qué bueno si usted es uno de ellos y se ha movido para buscar más de Dios y ya se ha hecho responsable de su vida. Pero lastimosamente no es así la constante. Creo que la gran mayoría, no podría decir un porcentaje, pero es bastante alto, ya se acomodaron. O tal vez ya estaban acomodados desde antes. Y ahora que ya no tienen la obligación de congregarse, porque es una carga muy pesada para muchos, de ir a la iglesia una vez a la semana, es demasiada la carga, y que ya no tienen la obligación de llegar tarde, incluso porque ni siquiera llegaban temprano, sino que después de que había pasado la alabanza, a mí me interesa el mensaje usted, y que me ministren, pero darle a Dios, eso no estaba en mis planes. Ahora que en estos tiempos de COVID ya no hay que cumplir con ese requisito, gracias a Dios, pensarán ellos, entonces no es necesario guardar las apariencias. No tengo que cumplir con ese requisito religioso de congregarme. Ahora, pues tengo la excusa perfecta, no nos podemos reunir. El gobierno dice que estamos en alerta roja y no nos podemos reunir. ¿Cómo voy yo a la iglesia y contaminar? O contaminar, qué irresponsabilidad la mía si hago tal cosa. ¿Sí? ¡Claro! No estoy diciendo que usted tiene que ir a una iglesia porque no puede, aquí en Quetzaltenango no se puede mientras haya alerta roja. Pero muchos han desmayado en la fe, muchos ya ni oran, no interceden, no adoran, no leen la palabra. El primer lugar lo ocupa el internet quizás, las redes sociales para ellos, Netflix. Ya vieron todas las series, ya no hay una serie que les quede por ver. Lo felicito. Quizás la serie que usted vio era de 8 temporadas, 10 capítulos, wow, todo el tiempo que invirtió. Ya hubiera leído la Biblia completamente en ese tiempo. Pero no ha tenido usted tiempo. Tan ocupado está para Dios. Hay muchísimas actividades que la iglesia ha desarrollado en línea, porque sí sabemos que no nos podemos congregar en un templo físico, en el edificio donde normalmente nos reunimos. No se puede. Pero eso no es una excusa para que usted cumpla con sus responsabilidades espirituales, con esas disciplinas que mencioné anteriormente. Usted lo puede hacer en su casa, en línea. Use el internet no es el diablo, el internet no es el malo. Lo malo es en qué usa usted, para qué usa usted el internet. Así es que no se excuse, hay muchas oportunidades, hay muchos seminarios. Ayer, estos últimos 3 días, hubo un seminario interesantísimo acerca de los matrimonios. Mi esposa y yo estuvimos conectados. ¡Wow! Increíblemente recibimos una palabra hermosa estos 3 días. Pero yo sé que muchos de ustedes se conectan y espero que en este momento me estén escuchando y sobre todo estén escuchando a Dios también a través de mí, no soy yo, con su teléfono, con lo que sea. Que estén pendientes de la transmisión en línea. Pero ni siquiera yo tengo la certeza que usted en este momento me está escuchando. Porque muchos tienen la costumbre de simplemente conectarse y encender su celular, pero luego usan otro dispositivo, otro celular. Usamos el tuyo para que el pastor, para que el líder vea que nosotros estamos conectados. Pero mira, nos escribió la fulanita de tal, mira, y esto sí da risa, mira este video. Y ni siquiera están escuchando la palabra.
O quizás están viendo una serie en la televisión y el teléfono en la habitación, conectado en línea al mensaje de hoy de la palabra. Claro, están cumpliendo con el hombre aparentemente, pero se les olvida que Dios está observando, está viendo. Qué irresponsable mi hijo, consentido que tengo, este hijo de papi, que cree que me puede engañar de esa manera. Así es que nadie puede buscar a Dios por ti, nadie puede tener comunión con Dios por ti, solamente tú puedes hacer eso, solamente tú puedes escucharle a Dios, su voz. No lo hagas a través de otras personas, es tu responsabilidad. Las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Así que es tu responsabilidad. Un hijo amado, no un hijo mimado, no un hijo consentido, sabe que es su responsabilidad tener comunión íntima con el Padre. A lo que dice en Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios, cada uno de nosotros. Y Gálatas 6:5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Es tu carga, es tu responsabilidad. Y eres tú quien al final, pues darás cuentas delante del Padre de todo lo que hiciste en esta tierra. Es tu responsabilidad. No sé qué cuentas quieras rendir. Y la última cualidad de un hijo consentido es un hijo de papi no acepta límites. Y porque no acepta límites, no obedece. No obedece. Un hijo de papi no aprende a respetar esos límites. Quizás los conoce, pero no los respeta. O quizás, peor aún, ni siquiera se le enseñaron los límites. Y porque no respeta los límites, no acepta un no como respuesta, sino que todo lo quiere. ¿Sí? Él jamás va a aprender la disciplina de la obediencia. No va a ser una persona obediente. No conoce incluso que la obediencia tiene efectos positivos y también tiene efectos negativos la desobediencia. Él no conoce eso. O tal vez sí, solamente conoce el lado bueno. Bueno, mi desobediencia siempre me trae efectos positivos porque me dan todo lo que yo pido. Así es que un hijo consentido no conoce sus límites, un hijo consentido no obedece, no respeta ningún límite, porque sabe que tiene un papá y una mamá que no ejercen su autoridad, que no corrigen la conducta mala, que simplemente consienten y aprueban todas las malas conductas de sus hijos. Pero nuestro Padre, sí, es un papá de amor. Esa es su esencia. Él es amor, definitivamente. Es amor. Y como les dije antes, pero también es fiel a su palabra. Y lo que está escrito en ella se cumple, así de sencillo. ¿Sí? Él no va a mentir en su palabra. Y cuando Dios establece un mandamiento, nosotros, sus hijos, tenemos que obedecer. Sea cual sea este mandamiento, hay que cumplirlo. Él jamás va a obligar a ninguno de sus hijos para hacerle caso. Él jamás lo haría, porque Él nos ha otorgado a cada uno de nosotros el libre albedrío para que podamos escoger y decir, sí, yo voy a hacer lo que a Él le agrada, lo que es correcto. Usted seguramente ya debe haber escuchado en muchísimas ocasiones o leído en la Biblia acerca de muchas personas, muchos creyentes, como usted y como yo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que desobedieron el mandato de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Para muchos de ellos fue la muerte. Perdieron su reino para otros. No entraron en la tierra prometida, así de sencillo. Y también, en el Nuevo Testamento, aquellos que no son fieles y perseveren hasta el final, tampoco van a entrar al reino de los cielos. Pero quiero terminar con una familia que en la Biblia para mí es extraordinaria y es un gran ejemplo de hijos que aman a Dios. Un gran ejemplo de los hijos que Dios espera que nosotros seamos. No esos hijos de papi que no obedecen definitivamente. En el contexto bíblico, el pueblo de Israel era un pueblo inconstante, eran hijos desobedientes, hijos de papi. Sí, en algún momento se arrepentían,
pedían perdón, pero luego empezaban a hacer las mismas cosas nuevamente. Empezaban a hacer lo malo, empezaban a adorar a otros dioses, a los dioses de los cananeos, y se olvidaban del Padre que los había sacado de la esclavitud, que había hecho tantos milagros en medio de ellos. Se comportaban como hijos de papi, como hijos consentidos. No respetaban los límites, no obedecían a Dios, no se sometían a su autoridad. Pero entonces aparece en la Biblia, en la escena, una familia que Dios utiliza como un gran ejemplo. Así es que por favor acompáñenme. Ahora sí, vamos a leer varios versículos, por favor, pero usted se va a llenar de fe. Jeremías 35, 1:6. Jeremías 35, 1:6. ¿Qué dice la palabra? La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos, para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Luego dice, entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo, Jeremías y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Italías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de Maseaías, hijo de Salum, guardián del umbral. Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino, y les dije, beban, tomen. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino, ni ustedes, ni sus descendientes. Hasta ahí voy a dejar la lectura, ni usted, ni sus descendientes. Este nos habla de una familia diferente, distinta, de hijos distintos. Ahí no estaba el papá, ahí no estaba ese antepasado, Jonadab, no estaba él. Pero en este relato nos habla de una familia diferente, ¿sí? Este antepasado dio una instrucción que había trascendido generaciones. Si usted quiere saber quién era Jonadab, el hijo de Recab, tiene que retroceder en el tiempo bíblico, retroceder al libro de 2 de Reyes 10:15 para conocer cómo era este varón, cómo era este antepasado. ¿Qué les dijo? ¿Cómo era posible que había podido trascender tanto tiempo? ¿Sabe cuánto tiempo? Aproximadamente 200 años. 200 años. 5 generaciones habían pasado y aún estos hijos respetaban la orden de un tatarabuelo que se les había dicho que no hicieran estas cosas, que no bebieran vino. Pero pensemos en este momento, específicamente, en el cual llegaron estos jóvenes invitados por el profeta Jeremías, alguien sumamente importante, y les estaba pidiendo algo. Les estaba pidiendo algo común, porque en ese tiempo se consumía vino, no les estaba diciendo embriáguense conmigo, les estaba ofreciendo simplemente una copa de vino. Solamente eso. Además, si usted analiza las circunstancias, se va a dar cuenta que la Biblia enfáticamente dice que los llevó a un cuarto apartado, o sea, un cuarto, ni siquiera estaban a la vista del público, a un cuarto. No había nadie más ahí, no estaba ya su antepasado, ya había muerto obviamente, ¿sí? No había nadie más de su familia, solamente estaban ellos. Nadie podría ver lo que ellos podrían hacer en ese momento. Solamente el profeta, el de Dios, aquel que Dios le hablaba. Solamente él, y era él precisamente el que les estaba ofreciendo la copa de vino. No era una fiesta, sino era simple y sencillamente una bebida de cortesía. Quiero que usted se ubique en esa escena. ¿Qué habría hecho usted en ese momento? ¿Habría aceptado la copa de vino? No estoy en contra de aquellos que toman una copa de vino, no se preocupe. No estoy hablando de eso tampoco, que sea pecado. Pero quizás muchos habrían cedido a la sugerencia. Usted quizás por respeto al hombre de Dios que estaba enfrente, es que es el siervo de Dios, es el profeta, es el apóstol, es el predicador internacional, me está ofreciendo una copa de vino. O quizás es su jefe, es el alcalde. Me está ofreciendo una copa de vino, ¿cómo lo voy a rechazar? Pero la familia de estos recabitas se mantuvieron firmes a una palabra y obedecieron, a pesar que nunca conocieron a su antepasado Jonadab. Y quizás podríamos decir, esa instrucción era anticuada,
Habían pasado muchísimos años, más de 200 años. ¿Cómo respetar una orden de un antepasado? Estos son otros tiempos. ¿Por qué obedecer? Pero esta familia recordó la palabra, recordó la enseñanza y ¿sabe qué? Retuvo su santidad. Eso hacen los verdaderos hijos de Dios. Obedecen la palabra, retienen su santidad. Ojalá nuestros hijos puedan ser de estos recabitas, que puedan mantener su actitud cuando alguien les ofrezca algo de esto, les ofrezca un trago, un cigarro, drogas, que ellos apliquen los principios que usted le enseñó, porque usted no hace hijos consentidos, usted les enseña la palabra, usted los quiere salvar, y que sus hijos entonces en ese momento puedan decidir hacer lo correcto. Usted no le puede poner un GPS a sus hijos. Usted no le puede poner una cámara a sus hijos y estar observando, vigilando todo lo que ellos están haciendo. En algún momento ellos van a estar solos y van a ser tentados. Pero ojalá que ellos, como los recabitas, escojan el bien. Cuando usted entonces investiga acerca de este antepasado, porque es interesante preguntarse, ¿qué hizo este hombre, por el amor de Dios, para poder impactar tantas generaciones? Dice la Biblia en el libro de Reyes que les mencioné, dice que era un hombre que tenía celo por Dios. Un hombre que tiene celo por Dios es alguien que busca la comunión del Padre, que se aparta para Dios, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre el inmundo y lo limpio. Y este varón le enseñó principios a sus hijos. Él educó y formó hijos de amor, pero hijos de amor que tienen disciplina, que aman a Dios también. Así es que escogieron bien. ¿Usted quiere tener ese tipo de hijos? Ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cuál es la receta. No sea un padre consentidor, mejor sea un padre que tenga celo por las cosas de Dios y enséñele a sus hijos a tener ese mismo celo. Todos deseamos tener hijos obedientes, ¿sí? Todos deseamos en algún momento verlos bien, verlos prosperados, verlos casados, con hijos, que económicamente estén estables. Queremos verlos así, que sean sanos. ¿Sí? Ese es el deseo de todo padre. Entonces, hágale un favor a sus hijos y a usted mismo. No críe hijos consentidos. No haga hijos de papi. Haga hijos que amen a Dios. Y así no va a ser necesario que usted esté presente en todo tiempo a donde quiera que ellos vayan. Porque donde quiera que ellos estén, Dios está con ellos, dentro de ellos. Pero lo interesante es que contestaron los recabitas. Luego, si usted sigue leyendo en el texto, más adelante dice, nosotros obedecemos todo, en todo lo que nos dijo Jonadab. Y dice el texto que no solamente ellos, sino que también sus esposas, sus hijos y sus hijas. Y eso es precisamente el secreto. El celo de Jehová te hace a ti también ser un hijo obediente. Ponerlo a Él en primer lugar. Poner en primer lugar sus principios, sus mandamientos, su palabra, al pie de la letra, y practicar esas disciplinas espirituales tan importantes. Luego en Jeremías, más adelante 35, del 12 al 14, dice, entonces la palabra del Señor vino a Jeremías, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? Afirma el Señor. Estos descendientes, esta familia de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben, porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Dios lo usó de ejemplo para regañar al resto del pueblo, ¿se dan cuenta? Ellos obedecieron un precepto de un hombre, de un papá, pero no obedecían a Dios. El pueblo no obedecía a Dios, esta familia sí obedecía a Dios. Hoy en día Dios sigue hablando también a nuestros corazones. Espero que Dios haya hablado hoy a tu corazón. Dios sigue hablando a través de los profetas de este tiempo. Y Dios sigue hablando de la palabra profética más fiel. Precisamente la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia que tú tienes en tu casa, sigue hablando.
Dios sigue hablando a través de cada actividad que desarrolla cada iglesia, cada cápsula, palabra que nosotros subimos los miércoles. Dios sigue hablando a través de la intercesión y la oración que hacemos los lunes y los miércoles. Y Dios te está hablando y Él espera que nosotros seamos hijos obedientes, que hagamos caso. Él no se agrada con los hijos consentidos. Él no quiere hijos que busquen lo propio, lo suyo, que sean egoístas, que no se hacen responsables, que no obedecen la palabra de Dios. Él no quiere ese tipo de hijos. Pero como sé que muchos a veces no hacen las cosas si no hay un beneficio, hay beneficio para ser un hijo distinto, no un hijo de papi, no un hijo consentido. Hay beneficios para ser un buen hijo de Dios. Hay recompensa. Y vea lo que Dios le dijo a esta familia. Y te lo está diciendo también a ti en este momento. En Jeremías, más adelante, 35 del 16. En adelante dice: ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. ¿Te das cuenta que hay consecuencias negativas para los que son hijos de papi, hijos consentidos, hijos que no obedecen a Dios? Pero luego en el 18 dice: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No faltará un hijo tuyo que esté en la presencia de Dios, si tú eres un hijo de obediencia, si tú eres un verdadero hijo de Dios. Esta promesa también es para ti. Yo creo que es una promesa que todos queremos en algún momento. Queremos ver a nuestros hijos en la presencia de Dios. Queremos que nuestros hijos estén siempre acompañados por Dios. Si están con Él, ¿qué más podemos pedir? Tendrán su bendición, esa bendición que no añade tristeza. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y te has estado preguntando quizás por qué las cosas que estás viviendo, tú que me estás escuchando, yo puedo sentir en mi corazón ese vacío que hay en ti, esa insatisfacción, ese dolor que hay en ti por las circunstancias que estás viviendo. Quizás te has quejado por los hijos que tienes, pero hoy estás delante del Padre, el que todo lo puede, el que para. No hay nada imposible. Y si tú hoy, con un corazón arrepentido, humillado y contrito, le pides perdón, Él te va a perdonar y Él te va a ayudar. Y así como le dijo a Jacob, Él va a estar contigo siempre, te va a traer de vuelta, te va a bendecir, te va a proteger y va a prosperar tu camino y el camino de tu familia también. Créele a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque es viva, eficaz y penetra como espada de dos filos más cortantes, Señor, hasta penetrar a lo más profundo de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra mente, derribando toda fortaleza, Señor, toda barrera, todo muro que nosotros mismos hayamos levantado, Señor, o que se nos haya sido enseñado. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, si nosotros como hijos consentidos hemos hecho lo malo ante tus ojos, Señor. Si como hijos consentidos, Señor, no nos hemos dejado guiar por ti, no hemos obedecido tu palabra, Señor.
si no hemos sido responsables, Señor, de nuestra vida espiritual, si no hemos educado a nuestros hijos, Señor, de acuerdo a lo que tú deseas, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos usado nuestro tiempo en cosas vanas, en cosas que no edifican, Señor, nuestras vidas. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser diferentes, distintos, Señor. Yo hoy tomo la decisión, Señor, de ser alguien diferente. Yo dejo atrás ese pasado, Señor, de ser un hijo consentido, esperando que todos los demás hagan lo que yo tengo que hacer, Señor. Y me pongo, Señor, en la brecha, Señor, para orar y para interceder por otros, Señor. Pon en mí el querer también, Padre, para poder indagar y meditar en tu palabra, Señor. Que pueda usar mi boca para adorar y exaltar solamente tu nombre, Señor. Y que pueda también, Señor, afligir este cuerpo para que mengüe mi cuerpo, Señor. Pero para que sea mi espíritu, Padre, el que tome el control sobre mi vida, Señor. Sobre mi familia también. Padre, ayúdanos, Señor. ¿A dónde más podríamos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solamente en ti confiamos, Señor. Confiamos en tu amor, confiamos en tu fidelidad, confiamos en tu misericordia. En tu gracia nos rodea y nos hace competentes para toda buena obra, Señor. Gracias, Señor, por sacarnos de ese lodo cenagoso en el cual estábamos metidos, Señor. Y ahora queremos caminar en la luz, queremos caminar contigo, tomados de la mano, Señor. Llévanos a ese puerto seguro, Padre, y danos las fuerzas, Señor, para poder resistir hasta el final. Bendice a cada persona que el día de hoy me ha escuchado, Señor, y que me escuchará después, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos, Padre, y protégelos, Señor. Que su confianza esté puesta siempre en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.